Un saludo cordial a todos ustedes. Acabamos de celebrar 200 años de independencia, equivocadamente, que son 200 años de dependencia de la cultura francesa y norteamericana, y específicamente de los Estados Unidos en el Ecuador. Y nos hemos olvidado de los últimos 2 años de dependencia de Venezuela, o mejor dicho, de Chávez. Y a propósito de eso es vital hacer algunas declaraciones. Creo que menos importancia tienen las históricas, ya que ahora los historiadores quieren revisar también o reescribir la historia y decirnos que el 10 de agosto de 1809 no fue el primer grito de independencia en América Latina, resulta que fue el de Chuquisaca en Bolivia el 25 de mayo, o tal vez el de La Paz, también en Bolivia, el 16 de julio, ambos de 1809, previos a agosto. En el caso nuestro, cuestión que nunca refutó Correa cuando estuvo allá delante de Evo Morales, y peor ahora que lo tuvo al frente en Quito, quizá porque aquello sea secundario, o en todo caso la diferencia es que el primer grito de independencia en América dado en Quito sí terminó en una junta de gobierno, o lo que no ocurrió en los 2 casos de Bolivia. Y menos cabe que en América Latina, o que en América en general, nos pongamos a celebrar ser pioneros de una independencia ficticia, que ni siquiera fue una independencia política, cuando antes, en 1804, la había conseguido Haití. Sus esclavos negros rechazaron a los conquistadores, y mucho antes del 4 de julio de 1776 la habían logrado los Estados Unidos al rechazar a los colonizadores ingleses. Incluso se menciona mucho ahora que nuestra independencia política de la corona española, el 24 de mayo de 1822, con las tropas que comandaba Antonio José de Sucre en el Pichincha, no significó sino una adhesión sin consulta a la Gran Colombia, una imposición de Simón Bolívar, hasta que nacimos como república en 1830. Es decir, se quiere desmerecer aún a nuestros héroes, a nuestros libertadores, a los próceres y mártires del 2 de agosto de 1810. Eso, siendo histórico, interesante, relevante, es mucho menos trascendente, queda para la polémica, y en ningún caso va a quitar heroicidad a la gente que dio su sangre por una visión distinta de lo que era incipientemente una concepción democrática y republicana e independiente, en cualquier caso, valga repetir la palabra, de lo que debe ser nuestro país. Lo grave es no reparar, eso es lo grave. No reparar en que ahora hemos caído desde hace 2 años, desde hace 2 y medio tal vez, en una nueva dependencia, que es la de Chávez, a pesar de lo bien que la procura disimular Correa. Y seguir insistiendo en que, en el manifiesto del Marqués de Selvalegre, el 10 de agosto de 1809, al concluirlo, él decía: las imperiosas circunstancias nos han forzado a asegurar los sagrados intereses de su religión, de su príncipe y de su patria. Es decir, que los independentistas terminaban adhiriéndose nada más a Felipe VII, rey de España, que en ese rato estaba sometida por Napoleón, que había invadido con sus tropas francesas a la península ibérica desde 1808. Chávez rige en el Ecuador. Por eso Alfredo Pinargote le llama ya hace rato con mucha sutileza el comandante. Si es el que manda junto con Correa. Y de eso hay múltiples pruebas que se pudieron ver en esta última ceremonia de independencia del 10 de agosto. Por la preeminencia que a Chávez, a Evo Morales y a Raúl Castro le dio Correa. Por la sujeción a sus estrategias de aplicación de un gobierno que se vende como socialista y termina siendo absolutamente totalitario. Por la copia depurada y mejorada, esto es lo importante, del modelo venezolano, a través de instancias que inclusive a veces tienen el descaro de llamarlas igual, como el CNE, el Consejo Nacional Electoral, cuando antes teníamos nosotros un Tribunal Supremo Electoral, y por medio de múltiples mecanismos que fueron impuestos en la Constitución, por los mismos que asesoraban la Constitución venezolana, por Alexis Mera, descaradamente, en vivo y en directo allí los últimos días, sobre temas que tenían que ver con el derecho a la vida, por ejemplo, metido en la Asamblea, por Viciano y un par de asesores más españoles, y por unos cuantos súbditos resignados ecuatorianos. PDVSA maneja los contratos petroleros que quiere a su antojo en el Ecuador, escoge dónde quiere invertir, como la refinería de Manabí no iba bien, ahora está atrás del campo Sacha en petróleo, finalmente perfora en Puná en búsqueda de gas, ofrece unos cuantos millones de dólares, termina dando muy pocos, apenas recibimos una oferta de 100 de Irán y ahora tenemos otra de 1000 de China. Es decir, hemos pasado a depender en América Latina o a conformar un eje antidemocrático. No me importa la vertiente ideológica, porque hay socialismos democráticos. El de Chile lo es, el de Brasil lo es,
El de España lo es. El socialismo, por naturaleza, bien entendido, es democrático. Pero desfigurado como socialismo del siglo XXI es una expresión moderna del totalitarismo. ¿Qué estamos celebrando entonces en el Ecuador? La decadencia del país en muchos aspectos por la dependencia de Chávez. Ahora queremos aplicar a través de la ley de educación algo similar a lo que se pretende imponer en Venezuela. Me refería a un comentario anterior a los comités de defensa de la Revolución Cubana, que luego eran llamados círculos bolivarianos, que tiene ahora un ala bolivariana en el país que pasa por las escuelas públicas, en algunos casos diciéndole a los estudiantes y jóvenes que las FARC son amigas. ¿Hasta cuándo? Y la reacción de la población no debe ser que cambie Correa. Correa no va a cambiar, no puede cambiar, no sabe cambiar, no quiere cambiar, no le conviene cambiar. Porque como está yendo, logra hasta ahora una adhesión ciertamente mayoritaria, pero jamás eterna. Quienes tenemos que cambiar somos nosotros. Tenemos que también aprender del ejemplo venezolano en cuanto a los errores que cometió la oposición. Tenemos que establecer una oposición democrática y renovada. No es posible que columnas opositoras en el Ecuador sean Lucio Gutiérrez y Álvaro Noboa. Mientras ellos lo sigan siendo, Correa seguirá venciendo. No es posible que todo el mundo esté nada más a la expectativa de que Jaime Noboa salga del ámbito que se ha impuesto en Guayaquil para que cuando él decida una proyección mayor, entonces todos se puedan adherir. ¿Y nosotros qué somos? ¿Y el resto de la gente dónde está? ¿Y las demás organizaciones para qué existen? ¿Y la unión no hace la fuerza? ¿Y la organización no es el principio de empezar a vencer? Pero todo eso pasa además por tener una propuesta alterna. No solo hay que decir lo que el gobierno está haciendo mal, que abunda, aquellas cosas en las que hierra, que son evidentes, sino cuál es la propuesta nuestra. ¿Qué entendemos por democracia? Me decía un oyente en una radio. Yo formulé una concepción y él formuló otra. La de él fue mejor que la mía. Me dijo, para mí son las igualdades de oportunidades para todos. Yo retomé el concepto tradicional de gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El Ecuador provino ciertamente del pueblo, no es por el pueblo, es para los simpatizantes de ellos. En el pueblo también hay gente que no simpatiza con ellos, ¿ya? Y no es por el pueblo está siendo manipulado, es por parte de una camarilla que pretende instaurar el sistema gracias a un mecanismo de propaganda y de control total que tiene hasta una vasta posibilidad de persuasión. Pero ¿cuál es la alternativa de la oposición? ¿Cuál es el modelo en que creemos? Vamos a respetar los cambios que Correa ha instaurado, pocos algunos, y buenos ciertamente, muchos menos, si se produce una transición de alguna manera. Vamos a volver a la derecha, que fue la que arruinó este país. Vamos a establecer un sistema de democracia formal que guardaba las apariencias, cuando en el fondo el que ganaba era Febres Cordero, o porque cambiamos de dueño, otro que ha ganado y es dueño del país, Correa, las cosas están mejor. Porque el tipo no duerme en Urdesa, sino que se va a dormir en casas de los pobres, aunque tenga un cocinero belga para cocinarle como rico en el Palacio Presidencial. Eso es lo que falta de parte nuestra. Entonces es tiempo de ver menos la viga en el ojo ajeno y empezar a reparar la viga en el ojo nuestro, para a propósito de los 100 años de independencia, que nunca lo fue o que nunca lo hubo, y los 2 años o 2 años y medio de dependencia que se están profundizando en el Ecuador, detener esto antes de que sea muy tarde. Después hablaremos de revertir esto. Por ahora, lo primero es detener esto. Y mi siguiente punto y comentario será justamente sobre una de las propuestas. Resistir esta pretensión de sancionar los excesos de los medios de comunicación.